Toca el turno ahora al ministro de Energía y Minas, señor Gonzalo Tamayo Flores. Señora Presidenta, por su intermedio, dirigiéndome a la representación nacional, para presentar el grado de ejecución del presupuesto 2016 y la previsión presupuestal para el año 2017. Tenemos en la pantalla una presentación que va a acompañar los comentarios que voy a hacer. En el caso del sector que tengo a mi cargo, en términos económicos, al año 2015 representaba el sector que tengo a mi cargo. En términos económicos, al año 2015 representaba el 14% del PBI, cuando ya las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística contemplen la inclusión de los proyectos mineros como Las Bambas y Cerro Verde que han entrado en ejecución este año, seguramente ese número va a ser mayor y probablemente estamos hablando que Energía y Minas representa como 17% del PBI. Es un sector que tiene muy alta productividad, es un sector que incorpora tecnología de avanzada y es un sector en el cual tenemos que permanentemente estar impulsando la explotación sostenible y amigable con el medio ambiente de nuestros recursos naturales. En la lámina siguiente uno puede ver que la participación de lo que es Energía y Minas en las exportaciones está en el orden de 64%. Seguimos siendo un país minero, seremos un país minero, pero también somos un país en el cual hay nuevos descubrimientos de gas natural y eso nos permite seguir pensando que la masificación del gas natural en el país es una prioridad que va a seguir adelante. Si vemos ya en el presupuesto 2016, en el presupuesto 2016, el presupuesto inicial de apertura está en el orden de 570 millones. Estimamos que la ejecución al final del año va a ser mayor, no porque tenga un componente de transferencias presupuestales o recursos directamente recaudados, que el Ministerio los tiene efectivamente, sino que corresponde también a las partidas que se utilizan para el Fondo de Estabilización de los Combustibles, algunos proyectos que tienen que ver con capacitación en materia de entrenamiento en energía, en realidad, en áreas rurales, pero también un tema que es muy importante en lo que implica el uso de los recursos que provienen de la actividad y la explotación de recursos naturales, la transparencia en el origen de los recursos y en la aplicación de esos recursos. Un tema que quiero mencionar y que es a veces poco recordado. Energía y Minas tiene la sede central, tiene a su vez el componente más importante en términos de actividad o de ejecución de obra en el Ministerio, que es la Dirección General de Electrificación Rural, que es un objetivo que crecientemente llegue la mayor disponibilidad de recursos y de conexión eléctrica a los habitantes que están ubicados en las áreas rurales y en las áreas más distantes. El Ministerio de Energía y Minas tiene dos instituciones adscritas. Uno, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Repito, esto es algo también poco conocido. Asociamos mucho más los temas de isótopos, radioisótopos, a lo que implica la medicina oncológica, los mecanismos de radiodiagnóstico, pero el Instituto Peruano de Energía Nuclear está dentro del ámbito de Energía y Minas, buscando cómo integrar el desarrollo de actividades energéticas importantes como la tecnología nuclear. Tenemos un reactor que tiene un proceso de repotenciación hacia adelante y adquisición de combustibles, pero muestra la articulación de la energía hacia aplicaciones en salud y un propósito que tenemos en el Ministerio es diversificar aún más el rol del IPEN en la economía. Me voy a detener eso en un momento. Y la otra entidad que tenemos escrita es el INGEMET, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, que tiene dos funciones básicas, tiene varias, pero quiero concentrarme únicamente en las dos. Una de ellas es elevar el grado de conocimiento que se tiene en el Perú y en el extranjero a través de la aplicación de tecnologías sobre el potencial minero, energético y metalúrgico, a través de estudios muy especializados y de difusión de esos estudios
a nivel internacional a través de muchas plataformas, incluso plataformas electrónicas y disponibles en Internet. Y una segunda área que tiene que ver con el manejo y el registro de las concesiones mineras y el manejo de todo lo que implica los procedimientos de denuncio mineros. Entonces, si miramos, por ejemplo, en términos de lo que son las principales metas que tenemos en términos de electrificación rural en la sede central, hacia este año esperamos que a fin de año se llegue a un 81% de cobertura en electrificación rural a nivel nacional. A octubre estamos en 79.5%, creemos que podemos llegar a completar esa meta. Donde se está yendo a un ritmo más rápido es en la conexión de los hogares a la red de gas natural. Hay algunas normas que se han dado recientemente sobre la base de algunos dispositivos legales previamente vigentes. Creemos que ese ritmo debería seguir. En el caso de inversiones en el sector de hidrocarburos, la actividad de hidrocarburos está afectada por dos elementos. Uno, las consecuencias de la caída internacional de precios del petróleo, que genera una reducción en la rentabilidad y en el interés por continuar invirtiendo en el sector. Y dos, lo que ya se conoce en términos de la paralización que tenemos de las actividades del oleoducto. No me voy a detener en este punto, ya lo he comentado en diversas instancias, y la estrategia también en términos de recuperación. En el caso del sector minero, sí tenemos afortunadamente un nivel de inversiones en el orden de lo previsto. Sí debemos reconocer que es un nivel de inversiones inferior al que se tenía en años anteriores, fundamentalmente porque hemos concluido una etapa de incorporación de proyectos mineros de clase mundial, como los más grandes que conocemos recientemente, y de alguna manera la reducción de cotizaciones de nuestros commodities mineros ha reducido el ritmo de actividad. ¿Qué esperamos para el 2017? En términos del presupuesto de 2017, un volumen de recursos relativamente similar al que estuvimos manejando, en el orden de 585 millones. Es un presupuesto que está concentrado, repito, una parte muy importante en lo que es la sede central y el segundo componente que tiene que ver con electrificación rural. IPEN e INGEMET son una parte menos importante en volumen y requieren transferencias directas del Ministerio. En la lámina siguiente pueden ver la estructura de financiamiento del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas se financia fundamentalmente de lo que son recursos directamente recaudados o recursos determinados, y la participación que tiene del presupuesto público es relativamente pequeña. Sin embargo, repito, una parte muy importante de nuestro presupuesto, se puede ver en la lámina siguiente, se dedica a lo que es gastos de capital, que son, repito, fundamentalmente obras que lo que buscan es conectar a más ciudadanos a los beneficios de contar con servicio eléctrico. ¿Y a qué me refiero? A los programas de electrificación rural. Muchos de ellos se realizan extendiendo los ámbitos de las concesiones eléctricas en áreas periurbanas, y otras se hacen en áreas estrictamente rurales, desconectadas, donde tenemos que aplicar tecnologías como paneles solares, que probablemente sea la que vaya a predominar en el tiempo. Yo quisiera concentrarme en lo que son las metas previstas para el año 2017, y uno de los objetivos que tenemos claro en este quinquenio es continuar incorporando a los beneficios del suministro y la conexión eléctrica a nuestros compatriotas. Creemos que en el año 2017 el coeficiente de electrificación rural puede estar en el 84%. Esperamos que al final del quinquenio ese coeficiente de electrificación llegue al 99%. Para ello hemos firmado ya un decreto, faltan simplemente que llegue al peruano los próximos días, del reglamento de electrificación rural, que lo que busca es generar las condiciones para que haya un funcionamiento mucho más expeditivo de los recursos que tiene asignados el Ministerio, de forma tal que sean transferidos a las empresas de distribución eléctrica en áreas cercanas a su concesión, y que se agilice el mecanismo que tenemos. Un segundo paso que hemos dado, ya no tanto en el área de electrificación rural, sino en áreas periurbanas, se ha buscado compensar
la cuenta y los recibos y las tarifas eléctricas que reciben nuestros compatriotas en zonas que son, por ejemplo, capitales de distrito o áreas cercanas o marginales en capitales de provincia, que son áreas donde la población está dispersa, tiene poco nivel de equipamiento en los hogares, tiene un bajo nivel de consumo, pero sin embargo hay que tender redes y no hay suficiente densidad de población. Y si uno hace la cuenta, eso puede generar el riesgo de tener costos para los consumidores que sean más altos para sus bolsillos, y lo que hemos diseñado también, repito, sobre la base de algunas normas ya existentes, un mecanismo de compensación de estas tarifas eléctricas en estos segmentos de la población que pueden representar un ahorro entre 15 y 40% del recibo mensual. En temas de masificación de gas, esperamos tener conectados a fines del próximo año probablemente cerca de 100.000 hogares adicionales, fundamentalmente a través del uso del bonogas. El bonogas es este mecanismo que lo que busca es romper la barrera de acceso al mercado de gas natural. Para una familia en Lima, el costo de acceso a la red de gas natural puede estar en el orden de 1.700 soles. Y lo que se ha establecido es, dependiendo de los niveles de ingreso y de las características socioeconómicas, algún mecanismo de transferencia del Estado. Hemos tenido la buena noticia estos días, recientemente, que en el lote 58 se ha descubierto reservas adicionales de gas. Eso refuerza nuestra economía y refuerza nuestro potencial en términos energéticos. Y como ustedes han visto en prensa y en las distintas declaraciones que yo he hecho en medios, tenemos todavía unas tareas pendientes en términos de cómo llevar el gas natural a la zona sur del Perú. Quiero ya prácticamente para terminar mencionar dos puntos que me parecen muy importantes en relación. ¿Está pidiendo interrupción? Le concede la interrupción, congresista. Gracias, presidenta. Sí, es una gran noticia, ministro, que hayamos encontrado un lote más de gas. Eso es tan alentador. Sin embargo, también quisiéramos aprovechar este espacio para que brevemente nos indique cuál va a ser, por lo menos en una frase corta, cuál va a ser el futuro de la concesión del gasoducto sur peruano, ya que Odebrecht no presenta las garantías del gasoducto sur peruano, ya que Odebrecht no presenta las garantías para la ejecución. Sé que no es el espacio del debate, pero así como menciona que hay nuevos yacimientos de gas, también los cusqueños y los peruanos estamos esperando en actitud vigilante esa respuesta. Muchas gracias, ministro. Puede continuar, ministro. Por su intermedio, señora presidenta, yo agradezco la pregunta porque creo que esta representación requiere una explicación informada del estado de la concesión del gasoducto sur peruano. Yo he procurado transmitir públicamente la posición del gobierno y me siento aún más obligado a hacerlo aquí en la representación nacional. Como he indicado en su momento, en el proceso de sustitución de una parte de los socios del concesionario, donde un grupo de empresas de buena calidad crediticia y de buena reputación como Sempra y Techint estaban en proceso de sustitución de la empresa Odebrecht en la estructura del concesionario, se nos solicitó al Ejecutivo la modificación de una de las cláusulas que estaba originalmente en el contrato. Esta es la cláusula que establece cuál va a ser el tratamiento del contrato para aquellas situaciones en las cuales pueda detectarse alguna situación de corrupción. Esta modificación nosotros la entendemos como la petición de un interesado en realizar esta actividad, que está sustentada en ser responsable por sus actos desde el momento que toma control de la concesión hacia adelante y, por lo tanto, actuar como si fuera un adquiriente de buena fe, es decir, es responsable desde el momento que entra hacia más adelante y que se le establezca algún tipo de salvaguarda si hubo decisiones previas que iban en contra de esa cláusula. Dado que esa cláusula estaba en el contrato original,
al cual estas mismas empresas también habían estado interesadas en el proceso inicial. Y dado el compromiso del Ejecutivo en una agenda muy clara, con una situación de mensaje claro, ético, anticorrupción, vimos por conveniente en el Ejecutivo no acceder a esa modificación y estamos hoy a la espera de las decisiones de las empresas que son empresas privadas que están en este proceso. Este contrato está vigente hoy, este contrato es válido, este contrato no está en una situación de incumplimiento, pero el Estado está vigilante y está mirando efectivamente las herramientas que nos da el contrato, los hitos que tienen que ser cumplidos en la administración de este contrato y a su vez estamos mirando cuáles son las opciones que nos da el propio contrato y las disposiciones que tenemos en la ley para cumplir el objetivo de llevar el gas natural a la zona sur del país. Y, Presidenta, por su intermedio, yo solamente agradezco la pregunta de la congresista como cusqueña, pero también le recuerdo que compartimos ese origen y eso, por lo tanto, genera una responsabilidad mayor para que el gas llegue al sur. Quisiera terminar en el tema del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Yo mencioné que esta institución muestra la integración de la actividad energética con la salud. Queremos diversificar aún más la participación de esta institución tan importante y el próximo año le estamos asignando presupuesto al Instituto Peruano de Energía Nuclear para desarrollar instalaciones experimentales para la aplicación de radiotecnología para el procesamiento de alimentos para la industria de exportación. Es una forma con la cual en los mercados mundiales hoy se busca. El congresista Arana le pide la segunda interrupción. Congresista Arana. Ministro Mayorga, ¿podría darnos información específica sobre inversión en energías no renovables? Esto de manera específica, ya que no aparece la información en el documento escrito que tenemos. Le agradezco. Muy amable, Presidenta, por su intermedio al señor ministro. Por su intermedio, señora. Puede contestar, congresista. Por su intermedio, señora Presidenta, en el mercado eléctrico la participación de las energías renovables tiene dos grandes caminos de acción. Uno, existe un esquema basado en una ley, que es la Ley de Promoción de Energías Renovables, que establece que una parte del mercado eléctrico es reservado para la provisión de este tipo de energías, bien sea eólicas, bien sea solares, bien sea centrales eléctricas relativamente más pequeñas o biomasa. Esa es una ley que ha dado este Congreso y que periódicamente se asigna mediante subastas, mediante concursos, que estos concursos son organizados periódicamente por Proinversión. Estamos hablando que eso puede ser cerca del 5%, la ley establece que es hasta el 5% de la demanda y no estamos hoy utilizando ese monto, no forma parte de las decisiones específicas de mi ministerio, sino tiene que ver más con la aplicación del marco normativo y las condiciones de mercado. Y el otro mecanismo de energías renovables, que tiene que ver ya con centrales hidroeléctricas de mayor tamaño. Digo mayor tamaño porque en lo que son centrales hidroeléctricas bajo la ley estas de no renovables, estamos hablando de centrales de bajo de 20 megavatios. Centrales hidroeléctricas mayores, como una que ha sido recientemente inaugurada, la central Cerro del Águila, o también en su momento otra central Chaclla, esas siguen las reglas generales del mercado eléctrico. Entonces, son las dos formas como participan. Y en la segunda son decisiones que tienen que ver o con inversionistas individuales que deciden entrar al mercado o en algunos contratos que vienen subastados por Proinversión. ¿Sí? Y por último, para terminar, ya en el caso del Instituto de Ingemet, en el año 2005 ellos tienen el encargo de proceder a la actualización de toda la cartografía minera en base a las nuevas coordenadas. Es un proceso que lo van a hacer a lo largo del año, pero repito, fundamentalmente en poner en valor todo el conocimiento minero, energético y metalúrgico del país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Gonzalo Tamayo.